Para comenzar, vamos a hacer una pequeña presentación de lo que hacemos. Yo sé que muchos de ustedes nos conocen, pero siempre es bueno hacer una introducción breve de qué es AFIPA y cuál es nuestro interés y nuestro propósito con respecto a la agricultura. Bueno, nuestra charla hoy día lo que queremos hacer es contarles cuál es un poco el cambio de lo que se viene en la normativa, dar un contexto general de cómo se define y cómo se ha definido esta norma, y finalmente aquellos efectos prácticos y algunos tips para poder manejar este tema en adelante. Bueno, me presento, yo soy Patricia Villarreal, soy la gerente general de AFIPA Chile, y me acompaña Roxanne Flores, que es la directora de capacitación de AFIPA. Bueno, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos la Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Productos Fitosanitarios Agrícolas. Este año estamos cumpliendo 30 años, es un año muy especial para nosotros y estamos integrados por aquellas empresas que se adhieren al Código de Conducta de la FAO. Somos parte de CropLife América Latina. Y bueno, además representamos a todas las empresas de innovación y desarrollo y transferencia tecnológica en lo que es protección de cultivos. Nuestro compromiso es trabajar por una agricultura moderna, sustentable, incentivando la innovación y sobre todo fomentando las buenas prácticas agrícolas que permitan la producción de alimentos de una forma segura y eficiente y cuidar la salud de las personas y del ambiente. Nosotros somos unos promotores permanentes de lo que son las buenas prácticas agrícolas, porque la biodiversidad es uno de nuestros propósitos, de cuidar la biodiversidad y de promoverla a través de las buenas prácticas. Como asociación tenemos un pilar principal, que es el promover el manejo adecuado y el uso eficiente de los productos fitosanitarios, y lo hacemos en dos programas. Uno es el programa de formación de capital humano, que es el que dirige Roxanne, y en nuestro segundo programa es el de economía circular, en que estamos haciendo todo lo que tiene que ver con la gestión de los envases de fitosanitarios y los residuos de fitosanitarios que se utilizan en el campo. Son nuestras dos áreas de trabajo. Bueno, para partir y ir al grano, hoy día lo que nos reúne es los límites máximos de residuos, y para partir, introducir, queremos hacer la definición. Hay varias definiciones, sin embargo, yo aquí elegí algunos de las que me parecen más claras y relevantes, que implica el límite máximo de residuos, que es la concentración máxima que una sustancia activa legalmente que permitida, en este caso en Chile, en los productos de alimentos, y también para alimento animal, basado en las buenas prácticas agrícolas, que son las recomendaciones de uso autorizados en las etiquetas de los productos. Y también otra forma de decirlo, que es la concentración máxima probable de ocurrir en alimentos después del uso de un producto fitosanitario, expresado en miligramos por kilo, aplicado por supuesto a las recomendaciones de uso y de buenas prácticas agrícolas. Como antecedente, en el mundo existen distintos sistemas para establecer los límites máximos de residuos. Tenemos distintos referentes, está Estados Unidos y la Unión Europea, y por otro lado el Codex Alimentarius, que tiene un carácter más internacional. Hablando más del tema más bien internacional, que estos son los tres mercados como de referencia. FAO y OMS crearon el programa conjunto del Codex en el 1963, y a partir de los años 90, cuando empezó a ser mucho más habitual el comercio internacional, estas regulaciones se empezaron a utilizar también como una manera de facilitar el comercio y de resolver las disputas que pudieran haber entre los países en este marco, y además con el propósito principal de proteger la salud de los consumidores y aseguramiento de las prácticas justas del comercio.
Además se vio que era muy importante que los países tuvieran algún parámetro internacional sobre el que basarse. La actualización de los LMR es muy dinámico, depende de muchos factores, en general, por lo menos en Codex y en otros es anual, y está relacionado con el desarrollo de nuevos productos, con las actualizaciones de normas específicas que pueden haber en mercados de destino, prohibiciones de ciertos productos y requerimientos de mercados locales, por ejemplo, supermercados en algunos mercados o grupos de consumidores que especifican ciertos límites. Esto es porque básicamente no hay un sistema armonizado a nivel mundial, sin embargo existen estos que son límites más de referencia. Bueno, en lo que es el contexto nacional, como dije ya antes, cada país define sus leyes, sus normas y sus regulaciones. Y Chile, como es parte del Códex desde 1969, uno de sus referencias, por supuesto, es el Códex. Sin embargo, en Chile existen dos ministerios que están vinculados a lo que es la regulación del uso de los productos fitosanitarios, y una de ellas es el Ministerio de Salud, que es el responsable del desarrollo y de la fiscalización de la normativa de LMR en Chile, en este caso la nueva, que es la resolución 209 del 2020, y por otro lado el Ministerio de Agricultura, que es el que regula el registro de los productos fitosanitarios y su uso a través del SAC de la regulación 1557, que es del 2014. Esos son como los dos principales marcos que regulan el uso en Chile. Hay otras, pero estas son las principales. Como un poquito haciendo historia de cómo ha sido la evolución, la resolución anterior a la que hoy día tenemos, que es la resolución 33, estuvo vigente por 10 años, un poco más de 10 años. Y su proceso de actualización partió por ahí por el 2015, y incluyó productos registrados de fitosanitarios hasta el 2018 aproximadamente. El proceso de actualización se hizo en base a un trabajo colaborativo, se constituyó una mesa de trabajo público-privada que incluía distintas organizaciones, exportadores de fruta, productores agrícolas, organizaciones ambientales. Bueno, nosotros por supuesto también estuvimos, más representantes de los distintos ministerios y servicios públicos que están relacionados con el tema. Esta norma, una de las principales modificaciones que tiene, como ya lo dije, es que incluye productos registrados hasta más o menos el 2018, pero además para aquellos que un cambio de lo que tenía la anterior, establece una cascada para definir límites máximos de aquellos productos que no alcanzaron a estar incluidos en el listado específico que viene con esta norma. Esa cascada, por supuesto, toma en primer lugar los límites establecidos por el Códex. Si el Códex no está definido, toma los niveles que especifica la Unión Europea y finalmente Estados Unidos. Si este LMR no estuviera definido y no está especificado en ninguna de estas otras regulaciones, se toma un límite mínimo que es el de 0,1 partes por millón. Bueno, y finalmente la resolución 209, que es la que está vigente, entró en vigencia el 29 de mayo del 2021. Por lo tanto, ya está ahí, hay que tener cuidado y revisar cuáles son los cambios que esta norma tiene. Ahora, ¿cómo esto afecta finalmente en la práctica? Que es lo que después les va a seguir explicando Roxanne. En la práctica, la definición de los LMR, que se definen desde el desarrollo de los productos fitosanitarios, y después se toma un acuerdo para cuál es este nivel, definen carencias, ¿ya? La carencia es el periodo de tiempo, la definición la vamos a ver al tiro, pero la carencia entre la última aplicación y la cosecha, en este caso, y la carencia define la recomendación de uso. Y todo esto, ¿cuál es el punto que lo une y donde uno puede ver el efecto que tiene para los agricultores? Esa es la etiqueta de los productos que hace, donde están la carencia y las recomendaciones de uso.
¿ya? Eso es, como les decía, el tiempo de la carencia es el legalmente establecido, expresado generalmente en número de días que debe transcurrir entre la última aplicación de un fitosanitario y la cosecha de este. Eso sería por mi parte, así que dejo ahora a Roxanne para que ella continúe con los efectos prácticos. Bueno, mi presentación un poco es tratar voy a tratar de explicar igual algunos conceptos. Patricia ya detalló muy bien que los límites máximos de residuos son, básicamente hoy en día son un estándar comercial, un estándar de comercio. Por lo tanto, para países como el nuestro, como Chile, que es un país básicamente exportador de bienes agrícolas, frutas y algunos productos procesados agrícolas, es normalmente un dolor de cabeza. Tanto en el mercado interno, un cambio de límites, como para la exportación es un dolor de cabeza cualquier modificación. Porque para un exportador, si nosotros pensamos, el seguir efectivamente los cambios que puedan haber por país, Patricia explicó muy bien que la Unión Europea tiene un sistema de aplicación de límites, lo mismo Estados Unidos, pero cada país puede tener sus propios límites y así existen. Entonces Nueva Zelanda, Canadá, eh, Australia, tienen sus propios límites y otros países pueden además cambiarlos. No solamente nos ocurre esto, y el dolor de cabeza más grande para los exportadores no solamente es los cambios anuales, sino que a veces los cambios que pueden ocurrir en plena temporada, cuando uno ya inició las aplicaciones, cuando uno ya hizo el programa de... Entonces, obviamente, un cambio en los límites de residuos eh, un, es un factor de importancia a considerar por los cambios que puedan venir luego en las etiquetas. Para explicar un poco esto, voy así a hacer un pequeño resumen de lo que sería el establecimiento de límites máximos de residuos, basándome primero en Codex. Patricia explicó ya el tema de cascada, ¿verdad? Codex primero, Unión Europea y luego Estados Unidos. Bueno, voy a explicar más o menos cómo se establece un límite máximo de residuos pensando en lo que es Codex y que después puede ser adoptado por cualquiera una de las otras o calculado en forma independiente. El establecimiento de los límites máximos se basa en estudios que hacen las mismas compañías que generan estos productos nuevos. Cada vez que se genera un producto nuevo, se hacen estos ensayos de eficacia y todos los estudios y resultados de residuos, ¿ya? Para los productos. Se hacen una gran cantidad de estudios y yo en otras ocasiones les he mencionado que estos productos, los fitosanitarios, son los productos más estudiados, son los productos que tienen más análisis, más tiempo de estudio de todos los productos a los que nos enfrentamos nosotros. No solamente eso, sino que estos productos deben evaluarse, como les decía yo, en la eficacia para poder conseguir el control necesario. Y a partir de esos estudios que duran entre 8 a 10 años, es que tenemos nosotros, entonces, las compañías, ¿verdad?, generan las recomendaciones de uso, la dosis, los métodos de aplicación, el número de aplicaciones, el intervalo entre una aplicación y otra, y este periodo de carencia. Este periodo de carencia está preparado a partir de esta propuesta que hacen las compañías del límite máximo de residuos para la dosis máxima que aparece en la etiqueta, ¿ya? Y una vez que se hace esta propuesta, en el caso de Codex, a través de una reunión conjunta que hace la FAO con la Organización Mundial de la Salud, hacen una evaluación de los antecedentes toxicológicos. Yo después voy a definir algunos de estos términos de toxicología, ¿verdad? De toxicología y metabolismo, y a través de un análisis de riesgo, de una evaluación de riesgo para lo que es el consumidor, considerando entonces la cantidad que podría consumir una persona en forma diaria durante toda su vida de un producto, se llega a establecer este límite en forma oficial, ¿verdad? Se revisan todos estos antecedentes
y se establece, y vamos a ver luego cómo se establece, que se establece muy debajo el límite de residuos de lo que es el límite máximo de residuos, de lo que es estos parámetros de seguridad. Son considerados, pero no, el límite de residuos no es un límite toxicológico, está considerada esa parte, pero como bien decía Patricia, es un estándar de tipo comercial, ¿ya? Con mucho más seguridad de la que alguna gente cree. ¿Cuáles son estos valores toxicológicos de referencia? Bueno, los más importantes o más conocidos tal vez por nosotros, porque a veces lo vemos incluso en los envases de un jugo, de estos que vienen para preparar en polvo, ¿verdad? Uno los puede encontrar, o la gente que toma estas edulcorantes y otros, está este término de ingesta diaria aceptable, el IVA o ADI, dependiendo si lo decimos en español o en inglés, que corresponde a la estimación de la cantidad de sustancia presente en los alimentos, expresada en función del peso corporal y que puede ingerirse en forma diaria a lo largo de toda la vida sin provocar riesgos de salud al consumidor, ¿ya? Esta se expresa en miligramos por kilo de peso corporal por día, ¿ya? Otro valor toxicológico, ya aquí pensando en un día, ¿verdad?, es la dosis de referencia aguda, ¿ya? Es la cantidad máxima que durante un día podría estar presente en estos alimentos, también expresada en función del peso corporal, ¿ya? Sin provocar riesgo a la salud de las personas, ¿ya? Cuando uno revisa y visualiza este dibujo que lo tomé aquí justamente para ponerlo porque me gustó, queda mucho más claro, ¿verdad? Los límites máximos de residuos están fijados muy, muy por debajo, como aparece aquí con esta probeta, con respecto a lo que es el riesgo o a estos parámetros de riesgo de salud para los seres humanos, ¿ya? Muy, muy por debajo, entendiendo que acá arriba estaría, por ejemplo, este nivel Noel, o el nivel donde no se observan efectos adversos en los estudios realizados, ¿verdad? Luego tendríamos esta dosis de referencia aguda, y finalmente la ingesta diaria aceptable, pero esto está aquí arriba, fijado arriba, y los LMR se fijan mucho, mucho más abajo, por eso son en partes por millón, y a veces son una fracción de partes por millón, o muchas veces son fracciones de la parte por millón. Y si consideramos lo que es niveles de detección en los países de destino de nuestras frutas, y los niveles de detección que encontramos incluso en el mercado interno, normalmente por aquí están los niveles de detección. Es decir, la mayoría de las muestras se presentan por debajo de los LMR, ¿ya? Cuando uno dice, a veces uno escucha, se encontraron residuos de plaguicida en los alimentos. Sí, la mayoría están debajo del LMR. Cuando hay que tomar acción es cuando superamos el LMR, pero recuerden que hay acá un espacio, ¿verdad?, bastante grande con respecto a lo que es el límite de seguridad toxicológica, ¿ya? Por lo tanto, estamos bastante seguros. Y para explicarlo con este ejemplo de sustancia activa por ejemplo, para llegar a alcanzar el 100% de esta ingesta diaria aceptable o admisible en esta sustancia activa de nectarines, considerando, ¿verdad?, que este es un parámetro toxicológico que mide exposición en el largo plazo. Acá tenemos los siguientes considerando. En este caso, la ingesta diaria admisible de 0,07 miligramos por kilo de peso corporal al día, el LMR Codex, y este es el considerando que hace Codex. Considera que el adulto promedio pesa 60 kilos. Allá saquen ustedes sus conclusiones, pero piensen que mientras más pesamos deberíamos estar más protegidos, ¿ya? Pero Codex considera que las personas en promedio pesan
mujeres, hombres, 60 kilos, y los infantes, 10 kilos, hasta los 12 meses. Para alcanzar este 100% entonces de la ingesta diaria admisible, un adulto debiera consumir 6 kilos de nectarines cada día de su vida. ¿Ya? Y comiendo esos 6 kilos de nectarines durante todos los días de su vida, recién llegaría a alcanzar esta ingesta diaria admisible. Y los considerandos para eso es que siempre es el mismo activo, se utiliza el gap más crítico, que es el que se utiliza para justamente el cálculo del LMR, es decir, la dosis máxima, el número máximo de aplicaciones sobre ese nectarín, sobre esos nectarines, que como les decía yo, que se consumen todos los días, que no hay degradación durante el transporte y almacenaje, es decir, el producto uno lo cosecha y lo mantiene 0 grados, no hay, prácticamente la tasa respiratoria está plana, ¿verdad? Y entonces no hay degradación prácticamente post cosecha, esos son los considerandos, ¿ya? No es lo que ocurre en la realidad. Y que la fruta no se lava, ¿ya? Solo con esos considerandos necesitamos 6 kilos para cada día. Y en el caso de esta la voy a ver más rápido. En el caso de la dosis de referencia aguda, esto en un día habría que comer 8,5 kilos y un infante 1,4 kilos. ¿Ya? Pero el ejemplo que voy a poner ahora es algo que siempre nos consultan y la gente tiene mucho más miedo a veces de consumir verduras, hortalizas, que de consumir fruta. Dicen, mire, las frutas, como tienen que cumplir con los países de destino, se está cumpliendo todo. Y en la hortaliza no estoy tan seguro. ¿Ya? Eso es algo que más de alguna me ha tocado escuchar. Un poco para la tranquilidad, en el caso de la ingesta diaria admisible, en general en las hortalizas, se requieren valores mucho mayores de consumo para llegar, por ejemplo, en este caso de zapallo italiano, ¿verdad? Los mismos parámetros, la ingesta diaria admisible 0,07 miligramos por kilo de peso corporal al día, y para alcanzar el 100% de la ADI, un adulto debiera consumir 21 kilos de zapallo italiano todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Yo dudo que alguien sea capaz de consumir eso. Y los mismos considerando, ¿verdad? Que esto no se va a lavar, que no hay degradación, y que se usó sobre esos zapallos italianos la dosis máxima que aparece legalmente en la etiqueta. ¿Ya? Era un poco para mencionarles eso, en el caso de que se calculara esta dosis de referencia aguda, ¿verdad? 30 kilos en un día. Bien difícil. Es un poco para dar una tranquilidad. Y nos vamos entonces a cuáles son las claves para cumplir con estos LMR, siempre, ¿ya? Siempre. Primero, la selección del producto que vamos a utilizar, que puede ser un fitosanitario, puede ser un regulador de crecimiento, puede ser un plaguicida como tal, ¿verdad? Del producto y la aplicación en el momento apropiado, ¿ya? Para esto, siempre en el caso de plaguicidas, tenemos que trabajar con manejo integrado de plagas. Es fundamental trabajar con manejo integrado de plagas para evitar aplicaciones extra, retrasar al máximo posible, a través de otras técnicas preventivas, las aplicaciones, ¿ya? Tratar de aplazarlas al máximo posible para hacer menos aplicaciones, para tratar de respetar y trabajar con la menor cantidad de aplicaciones posible y ojalá con la menor cantidad de metabolitos posibles, ¿ya? De activos distintos, porque también es otra cosa que genera graves problemas o graves dolores de cabeza en las exportaciones, cuando a veces un supermercado decide limitar el número de ingredientes activos que puede tener la uva, por ejemplo, ¿ya? O un durazno, o lo que sea, ¿ya? El método de aplicación y calibración del equipo de aplicación es fundamental para tener un buen control.
y así evitar repetir las aplicaciones. Si hacemos la aplicación en el momento apropiado, teniendo todas las técnicas de manejo integrado previas, la aplicación se hace sin pérdidas de producto por deriva, tenemos buena calibración, por lo tanto tampoco estamos derivando hacia otros campos, hacia otros huertos que pueden ser propios, ¿verdad? Vamos a tener muchas más posibilidades, digamos, de cumplir sin ningún problema con los LMR. Ya vamos a hacer la aplicación y esta va a ser efectivamente el control que requiere o la acción que requiere. Y obviamente el respeto por la etiqueta, todo lo que aparece en la etiqueta con respecto a uso, que tiene que ver con la dosis, el número de aplicaciones, el intervalo, ¿verdad?, entre una aplicación y otra. Todo eso se debe respetar, ¿ya? Nuevamente, si lo podemos englobar esto en un gran círculo, como traté de ponerlo acá, si se fijan, los LMR se fijan basados en buenas prácticas agrícolas. Los LMR y toda la información de la etiqueta se basa en buenas prácticas. Por lo tanto, todas las técnicas de buenas prácticas que ustedes conocen y que les están certificando en forma permanente, ¿verdad? Y ustedes están evaluando en forma permanente, son fundamentales para poder cumplir con estos límites máximos de residuos. El agricultor debiera trabajar tranquilamente con sus buenas prácticas para no tener problemas. Esa es la forma, el agricultor no va a estar midiendo los residuos, aunque los pueda medir al final, pero esa es la forma en la cual vamos a cumplir, teniendo un adecuado mantenimiento de todos los elementos y equipos que se utilizan en la aplicación. Elementos como, por ejemplo, los dosificadores. Deben ser de buena calidad, deben medir exactamente lo que dicen medir, ¿ya? El jarro tiene que ser un jarro para aplicación de plaguicidas en el caso de que se utilice para medir volumen, ¿verdad? En el caso de que uno requiera pesar el producto debe ser pesado en balanzas que tienen que estar certificadas y chequeadas anualmente como mínimo, ¿ya? Por lo tanto, la balanza tiene que medir exactamente lo que estoy midiendo, sobre todo cuando pensamos que en muchas ocasiones estamos aplicando la dosis máxima. Si mi balanza pesa menos de lo que debiera, y yo estoy aplicando la dosis máxima, puedo sobredosificar, y voy a generar problemas entonces al momento de obtener los límites máximos, ¿ya? Obviamente, trabajando con manejo integrado para hacer menos aplicaciones, para hacer solo las aplicaciones necesarias, ¿ya? Respetar a cabalidad la dosis es fundamental. Calibrar bien el equipo, ya lo habíamos mencionado, el mantenimiento, entonces también tiene que ver con el mantenimiento de los equipos. Respetar los intervalos de aplicación, los números máximos de aplicaciones por temporada, todo eso vamos a ver que está en la etiqueta. La carencia, fundamental respetar la carencia, y el entrenamiento del aplicador, ¿ya? También es de gran importancia. El aplicador debe ser un aplicador profesional, que sepa lo que está midiendo, que efectivamente quien hace la dosificación no vaya a cometer un error garrafal, que no confunda productos. Todo eso es básico y es fundamental, y está dentro de los términos de certificación de todas las distintas tipos de certificaciones que hay de buenas prácticas. Y nuevamente nos vamos a la etiqueta, porque en la etiqueta está explicado, ¿verdad?, toda la información necesaria para que el agricultor cumpla con los LMR. Y aquí está el problema en el que nos hemos enfrentado con la resolución 892, que puede generar cambios en las etiquetas de los productos en los cuales se modificó, por ejemplo, el límite máximo de residuo hacia la baja. Obviamente ahí va a haber un cambio en la etiqueta. En las etiquetas, como les decía yo, está toda la información, y normalmente el agricultor debiera
respetar, por ejemplo, en este regulador para manzano, ¿verdad? Acá hay una dosis mínima y una dosis máxima. Esta dosis no se puede sobrepasar, no se debe nunca sobrepasar, aunque yo crea que al sobrepasarla voy a generar en este caso una mejor condición de lo que quiero lograr. No se debe sobrepasar, se debe aplicar con las condiciones de temperatura que señala la etiqueta, se debe respetar el número máximo de aplicaciones por temporada y el intervalo entre una aplicación y otra, ¿ya? Y por supuesto que se debe respetar, como aparece aquí, la carencia, ¿verdad? En este caso, la carencia aparece de 2 días, ¿ya? Lo mismo en esta otra etiqueta, a ver si alcanzo a ver, acá la carencia, en esta otra etiqueta, y tenemos entonces también las dosis especificadas y los momentos de aplicación, los intervalos, el número máximo de aplicaciones. Eso siempre está en la etiqueta, ¿ya? Y por eso el agricultor debe siempre cumplir a cabalidad cada una de las indicaciones que aparecen en las etiquetas. ¿Y por qué? Porque yo aquí quise pues, poner este tema de la curva de degradación. No voy a poner curva de degradación, este es un esquema de curva de degradación, ¿verdad? Con el tipo de forma que tiene, este tipo de forma tipo asíntota, ¿verdad? Que tiene, que puede ser más pronunciada o menos pronunciada, pero es básicamente un esquema de lo que podría ser una curva de degradación para explicar algunos conceptos, ¿ya? En este eje, ¿verdad? En el eje Y tenemos miligramos por kilo, que serían las partes por millón que se puedan encontrar al momento de la medición, ¿verdad? En la fecha o los días después de la aplicación, donde se hace la medición, entendiendo que este sería el día 1 de la aplicación y de medida, ¿verdad? Y como estas curvas se hacen a partir de la dosis máxima, vamos a entender aquí que esta es la primera medida con la dosis máxima que corresponde a la aplicación y que para este ejemplo, ¿verdad? En el día 30 se cumple con el LMR, ¿ya? El LMR propuesto. Por lo tanto, la carencia sí será de 30 días. Eh, esta línea que está acá es para explicar lo que es el límite de detección, que se usa también, sobre todo cuando no hay, por ejemplo, un límite establecido en un país de entrada, ¿verdad? Lo que está acá abajo es los límites de no detección. ¿Qué ocurre cuando un agricultor, por ejemplo, tiene la balanza mal graduada? ¿Verdad? Y está pesando menos de lo que pesa, o el jarro de medición también no corresponde. Puede que esté aplicando un poquito más. ¿Ya? ¿Y qué ocurre si aplico solo un poquito más? Me dice, oh, pues fueron unos ml más, ¿ya? Es un poco más. Bueno, la curva es la misma, es el mismo producto, el mismo fitosanitario, ¿verdad? Entonces, si tenemos el mismo producto y la curva parte, digamos, la aplicación parte un poquito más arriba, lo que ocurre es que, aunque cumpla con la carencia, no me va a dar el LMR se va a producir mucho después, ¿ya? Y eso es lo que ocurre cuando aplico más dosis que la que señala la etiqueta, ¿ya? La única forma de cumplir es aplicando la dosis precisa, nunca aplicar más que la dosis máxima. Esta lámina la quise incluir porque también muchas veces pensamos que los LMR que se fijan en Chile son mayores que los LMR que se fijan en los grandes países de destino. Y acá podemos ver para un producto X, para una alfa cipermetrina en melones, ¿verdad? El LMR que tiene Chile actualmente es 0,07 partes por millón,
y estos son los LMR de Estados Unidos, y bueno, acá dice Suecia, pero básicamente es Europa, ¿ya? Por lo tanto, también un poco sacar ese existe de que, oye, acá nosotros ni no hay, digamos, un LMR muy restrictivo, muchas veces más restrictivo, y es más restrictivo en muchos productos. Por lo tanto, hoy en día, para el agricultor que exporta, este cambio de LMR también genera consecuencias, porque independiente, supongamos de que en Estados Unidos el LMR para este producto sea superior y que pudiera cosechar antes, pensando en la curva de degradación que vimos antes, que pudiera cosechar antes, no puede hacerlo, porque aquí en Chile se tiene que cosechar según los LMR para Chile. Si el LMR en Chile es más restrictivo, es más exigente y eso implica tener una carencia más larga, eso es lo que tenemos que hacer. Uno siempre tiene que cosechar para el límite más restrictivo. Y aunque yo no vale decir, mire, es que yo voy a exportar. No, yo tengo que cosechar para Chile porque hay fruta que se exporta y otra fruta que queda en el mercado interno, ¿ya? Y es por eso que debemos cosechar para el límite más restrictivo. Eso es lo que quería explicar brevemente. No sé si fui como muy rápido tal vez. Yo creo que estamos perfectos con el tiempo. Te quiero agradecer